Todos los secretos y curiosidades de Stranger Things temporada 1. Let's do this. Estas son absolutamente todas las curiosidades que podemos encontrar esta temporada. Stranger Things es una serie que tiene muchas referencias, posiblemente me deje alguna otra. También no vamos a mencionar errores porque ese va a ser tema de otro video. Así que la mayor recopilación de curiosidades y secretos de Stranger Things. La serie fue creada por unos hermanos gemelos, Matt y Ross Duffer. Ellos ya habían trabajado en otros proyectos, entre los más conocidos serían Hidden o Ocultos en español, y durante todo ese tiempo estaban trabajando en la premisa de Stranger Things. Stranger Things originalmente no se iba a llamar así, el nombre original iba a ser Montauk. La trama se iba a desarrollar en Long Island en 1980, pero los hermanos tuvieron que cambiar la ubicación del programa cuando se dieron cuenta de que sería demasiado difícil filmar allí en invierno. Vamos a comentar sobre el experimento Montauk. Es una teoría conspirativa que alega que el gobierno estadounidense llevó a cabo una serie de proyectos en Camp Hero o en la estación de la Fuerza Aérea de Montauk con el fin de desarrollar técnicas de guerra psicológicas e invenciones exóticas, incluyendo viajes en el tiempo. En 1980 el objetivo era investigar el control mental, la manipulación del tiempo, teletransportación y contacto con extraterrestres. Supuestamente usaban técnicas avanzadas de psicología, drogas y tecnología electromagnética para manipular soldados y civiles. Secuestraban personas para realizar sus experimentos. Aunque la base Montauk existió, no hay pruebas de experimentos de control mental o viajes en el tiempo. Todo proviene de testimonios sin evidencia. Esta es la historia muy resumida de Montauk. Hay documentales, foros que te pueden contar con más detalles si es que te interesa. El nombre de Stranger Things se inspiró en Stephen King. Ed Sarandos de Netflix ayudó a los hermanos Duffer a idear un nuevo título para la serie con el fin de mejorar la difusión del concepto entre el público general. Matt Duffer ha declarado en entrevistas que eligieron Stranger Things como título porque sonaba similar a la novela Needful Things de Stephen King. Prisioneros 2013 inspiró a Stranger Things. Al escribir Stranger Things, los hermanos Duffer querían ampliar el concepto de la película Prisioneros, que muestra las dificultades morales que atraviesa un padre cuando su hijo es secuestrado. Sin embargo, con Stranger Things querían extender esa idea a 8 horas de televisión serializada. Al centrarse en el aspecto de la niña desaparecida, quisieron introducir la idea de la sensibilidad infantil que podían ofrecer y explorar la idea de un monstruo capaz de consumir humanos. Los hermanos pensaron que la combinación de estas cosas era lo mejor. Para introducir a este monstruo en la narrativa consideraron experimentos extraños sobre los que habían leído que ocurrieron durante la Guerra Fría, como el proyecto MK Ultra, que les permitió fundamentar la existencia de monstruos en la ciencia en lugar de algo espiritual. Esto también les ayudó a decidir usar 1983 como periodo, ya que fue un año antes del estreno de la película Red Dawn, que se centraba en la paranoia de la Guerra Fría. Posteriormente pudieron utilizar todas sus inspiraciones personales de la década de 1980, la década en la que nacieron, como elementos de la serie. Stranger Things es una serie muy famosa, muy querida, que tiene muchos fans, pero fue rechazada más de 15 veces. Los hermanos Duffer revelaron que el programa había sido rechazado por varias cadenas, entre 15 y 20 veces. Al parecer no les gustó que el programa se centrara en niños, pero no estuviera dirigido a ellos. O lo convertían en un programa totalmente infantil o lo hacían sobre Hooper. Y todos rechazaron a Stranger Things y Netflix les quiso dar una oportunidad. Me recuerda bastante al caso del Juego del Calamar, que igualmente rechazaron el proyecto y Netflix decidió darles una oportunidad. Se creó un libro de presentación de 20 páginas para vender Stranger Things. Los hermanos comenzaron a trabajar en Stranger Things preparando un guión que sería similar al episodio piloto real del programa y un libro de presentación de 20 páginas para ayudar a mostrar la serie a una cadena. El libro de presentación incluía una portada ilustrada que mostraba el número 1 y Montauk, el nombre original de la serie, en grandes letras mayúsculas rojas sobre un fondo negro con un cuadrado rojo que contenía un dibujo de un camino de tierra desierto con una bicicleta roja abandonada en el costado.
El anime y los videojuegos japoneses inspiraron la atmósfera de Stranger Things. Además de sus principales influencias, Stephen King y Steven Spielberg, los hermanos Duffer se vieron influenciados por el anime japonés como Akira y los videojuegos como The Last of Us. Muchos fans de la serie en internet han recopilado listas de película, música, videojuegos que consideran influencias sobre la serie. Esto ha llevado a los hermanos Duffer a afirmar en entrevistas que quizás hayan incluido inconscientemente muchos temas de los 80s en su obra debido a que fue la década en la que crecieron. Para ayudar a vender el programa, los hermanos Duffer editaron un tráiler simulando que combinaba clips de más de 25 largometrajes, incluidos E.T., Pesadillas de Elm Street, Super 8 y Halloween. Querían demandar a los hermanos Duffer. En abril del 2018, el cineasta Charlie Kessler presentó una demanda contra los hermanos Duffer, alegando que le habían robado la idea de un cortometraje casualmente llamado Montauk. La trama también incluía a un niño desaparecido y una base militar cercana que realizaba experimentos sobrenaturales, además de un monstruo de otra dimensión. Kessler estrenó la película en el 2012. Charlie Kessler sostuvo que los hermanos habían usado sus ideas para la premisa de Stranger Things y exigieron un tercio de los ingresos que obtuvieron de la serie. El abogado de los hermanos declaró que la pareja nunca había visto una película de Charlie Kessler ni había hablado con él al respecto. El juez denegó el juicio sumario a favor de los hermanos en abril del 2019, lo que le permitió que la demanda de Kessler procediera a juicio. Sin embargo, antes del inicio del juicio en mayo del 2019, Kessler retiró la demanda tras escuchar las declaraciones y revisar documentos de 2010 que demostraban que los hermanos Duffer habían estado trabajando de forma independiente en el concepto de Stranger Things desde entonces. Los hermanos Duffer fueron mentorizados por Shyamalan. Ayudó a los hermanos después de su película Hayden. Imitaron un estilo muy parecido a Shyamalan y Warner Brothers no distribuyó la película ampliamente, por lo que la pareja no estaba segura de su trayectoria profesional. Sin embargo, Shyamalan se dio cuenta de esa película y les dio consejos, los ayudó en sus futuros proyectos. Más de 14 millones de personas vieron la temporada 1 de Stranger Things en su primer mes. En los primeros 35 días de su lanzamiento, alrededor de 14.07 millones de adultos entre 18 y 49 años vieron la serie de Stranger Things. Esto la convirtió en la tercera temporada más vista de la programación original de Netflix. En cambio, Stranger Things se filmó en locaciones de Georgia. El rodaje de las primeras temporadas de Stranger Things comenzó en noviembre del 2015. Jackson sirvió de inspiración para el pueblo ficticio de Hawkins. El Instituto de Salud Mental de Georgia se utilizó como sede del Laboratorio Nacional de Hawkins y la escuela secundaria Patrick Henry en Stockbridge. El rodaje de la primera temporada concluyó a principios del 2016. El mundo del revés no se iba a llamar así, sino que originalmente se iba a llamar Nether. Curiosamente, en el set se acostumbraron tanto a llamarlo al revés que oficialmente se quedó con ese nombre. Los colores de la cámara, la decoración, la ropa, el peinado, todo eso está muy bien cuidado para darle un aspecto de los años 80. Aunque el programa se filmó digitalmente con Red Dragon, se aplicó una capa de grano de película real para ayudar a lograr un aspecto más vintage. Actualmente el título de Stranger Things es icónico. Se inspiraron en el diseñador de gráficos de movimiento de Richard Greenberg. Es conocido por hacer los títulos de la película Alien, Superman y Los Goonies. Era importante que la primera temporada de Stranger Things tuviera 8 episodios y no 22. Netflix permitió a los hermanos Duffer abordar Stranger Things de una manera diferente a otras series. En la televisión por cable, muchas series se limitaban a un formato típico de 22 episodios, pero Stranger Things optó por un enfoque de 8. A los hermanos les preocupaba que una temporada tradicional de 22 episodios aburriera a la audiencia, así que mejor decidieron optar por 8 episodios. Sintieron que 8 les daba suficiente espacio para explorar tanto la narrativa como la caracterización. Los Duffer se inspiraron en Amblin Entertainment. Los hermanos Duffer querían que Stranger Things fuera una película de terror, pero no en el sentido de violencia o sangre. En cambio, querían imitar las películas de Amblin Entertainment de los 80s, que crearon la clasificación PG-13 y crear tensión a través del ambiente y la atmósfera.
El Demogorgon es un animatrónico, es un robot y curiosamente lo utilizaban para asustar a los niños pequeños en el set. El movimiento de pétalos en la cabeza del Demogorgon nunca se repite. Tenían vida propia y se movían siguiendo patrones impredecibles y extraños, dijeron los Duffer. Se necesitan 27 motores individuales para realizar esta función de abrir y cerrar la boca. Ese mismo mecanismo que controla el traje está oculto en una pequeña mochila dentro del traje. Inicialmente los hermanos Duffer querían evitar los aspectos generados por computadora para los monstruos, así que optaron que el Demogorgon fuera interpretado por un actor real, Mark Steger. Como el vestuario y el maquillaje del Demogorgon tardaron mucho en aplicarse y queda muy poco tiempo para el rodaje, el equipo optó por un término medio entre usar utilería constructiva y efectos digitales. El departamento de arte compró el remolque de Hopper por $1. Obviamente el remolque ya estaba como muy viejo, muy desgastado, una persona quería venderlo y el equipo de producción no dejó pasar esa oportunidad. La sal que utilizaron para que Once flotara no era sal, era sulfato de magnesio y utilizaron 1200 libras. Antes de que los niños conocieran al monstruo, al Demogorgon, ellos se asustaron, pero después la producción les dijo que ese monstruo era como Monster Inc. y gracias a eso se calmaron. Las hemorragias nasales de Once son reales, bueno, más o menos. Eso porque las hemorragias nasales que sufre Once en la serie no son generadas por computadora como muchos suponen. La actriz se inyecta sangre falsa en la nariz antes de filmar. Para algunas escenas de laboratorio, Millie estuvo completamente sumergida en un tanque de inmersión. Podía respirar gracias a un casco Sea Trek que pesa aproximadamente 32 kilos sobre el agua y 7 kilos bajo ella. Mientras estaba en el agua, el equipo de producción se podía comunicar con ella a través de un pequeño radio en su oído. Los Duffer audicionaron a 906 niños y 307 niñas para los papeles infantiles. Hicieron que cada niño leyera partes de Cuenta conmigo en la audición. De todos los niños que audicionaron cuando audicionó Gideon Matarazzo, con su simple carisma, los productores ya sabían que él iba a tener el papel. Matarazzo padece de un trastorno poco común llamado displasia cleidocraneal que afecta sus dientes y huesos. Debido a esta condición usa dentadura postiza. Matarazzo ha usado con orgullo su fama para crear conciencia sobre este trastorno. Más increíble aún, perdió más de 100 papeles por su condición. Gideon, Sadie Sink y Caleb McLaughlin se conocían antes de filmar el programa. Los tres jóvenes estrellas se conocieron mientras actuaban en Broadway al mismo tiempo. Matarazzo actuó en Los Miserables, Sadie en Annie y McLaughlin estuvo en El Rey León. Winona Ryder tuvo el papel de Joyce gracias a una reunión. Esa reunión fue con los hermanos Duffer y al día siguiente se unió al proyecto y no tuvo que audicionar. El actor David Harbour quería que Hopper usara un sombrero en homenaje a Indiana Jones. Incluso estaba diciendo que quería tener una roca gigante rodando detrás de él. Los hermanos Duffer dijeron que lo decía tan en serio que no sabían si estaba bromeando o no. Matthew Modine ayudó a crear su personaje, el Dr. Brenner. Para los Duffer fue especialmente difícil escribir sobre el Dr. Brenner, ya que el personaje se ve muy poco en la serie. Él influyó en la trama y estoy muy contento con el resultado final, declaró Matt en una entrevista. Finn grabó su audición cuando estaba enfermo. Grabó su audición desde la cama ya que estaba enfermo y aún así consiguió el papel. Una de las razones por las que contrataron a Finn para el papel de Mike fue que era un cinéfilo de los 80s. Hablando sobre Winona Ryder, ella fue elegida porque en los años 80 era una celebridad. Los hermanos Duffer decidieron contratar a David Harbour para el puesto de jefe de policía, inicialmente sin nombre, que finalmente se convirtió en Jim Hopper. Consideraron que Harbour había esperado demasiado tiempo para interpretar un papel principal, ya que anteriormente había interpretado papeles menores como villano. Millie Bobby Brown es británica. Ella es británica, nacida y criada en España. Cuando tenía 7 años, sus padres decidieron matricularla en la escuela de interpretación en Los Ángeles. Desde entonces residen en Estados Unidos. Y hablando sobre Inglaterra, también Charlie Heaton nació en Leeds, Inglaterra. Millie, antes de que pudiera conseguir el papel de Stranger Things, iba a dejar de actuar. Ella estaba cansada de intentarlo y no llegar a nada, y decidió hacerlo por última vez, y afortunadamente fue en Stranger Things.
Los Duffer usaron fotos de Charlize Theron en Mad Max para convencer a Millie de que se cortara el pelo. Curiosamente, su padre lloró cuando le afeitaron el pelo, pero más tarde Millie declaró que fue la mejor decisión que ha tomado en la vida. Bárbara fue el primer papel de Shannon Purser. Nunca había actuado y se estrenó en esta serie, aunque lamentablemente no estuvo mucho tiempo. Shannon Purser, quien interpretó a Bárbara, fue nominada a un premio Emmy en horario estelar como mejor actriz invitada a una serie dramática. David Harbour, miembro del elenco de Stranger Things, fue nominado a un premio Emmy como mejor actor de reparto en una serie dramática. Sin embargo, perdió ante Peter de Juego de Tronos. Millie también fue nominada ese mismo año como mejor actriz de reparto en una serie dramática, pero perdió ante Tandy de Newton de Westworld. La pequeña Holly es interpretada por los gemelos Aniston y Teasley Price. La mayoría de las escenas de Holly también fueron improvisadas. Cuando Holly ve a la familia discutir en el capítulo 1, cuando Dustin la molesta y se desploma en su silla en el capítulo 2, cuando Joyce le pregunta si vio algo en la pared y ella responde con seguridad que sí. Nada de eso estaba en el guión. Los compositores de la banda sonora de Stranger Things, Michael Stein y Kylie Dixon, eran miembros de una banda de sintetizadores de Austin llamada Survive. Ellos han escrito más de 13 horas de música para Stranger Things. El casting para Will y sus amigos solo se finalizó después de que se completó el primer guión, y los guiones posteriores incluyeron aspectos de las personalidades de los actores que ahora estaban en los papeles. Stranger Things fue responsable de la prohibición de cigarros en Netflix. Fue el programa de televisión con mayor impacto en la pantalla al mostrar imágenes de personas fumando. En respuesta, Netflix reconoció que fumar es perjudicial, especialmente cuando se representa de forma positiva, ya que puede afectar negativamente a los jóvenes e influir en ellos. A partir del 2019, gracias a Stranger Things, todas las producciones no pueden utilizar cigarrillos ni cigarrillos eléctricos. Winona podría haber sido el personaje principal de Stranger Things porque en el 83 solamente tenía 12 años. Cuando empezaron a grabar Stranger Things, los niños tenían entre 12 y 13 años. Nancy y Jonathan tenían 15 y 16 años. Actualmente ya todos están en sus 20 años. La actuación de Millie Bobby Brown se inspiró en E.T. Le dijeron que iba a ser básicamente un extraterrestre y se inspiró rápidamente en lo ya mencionado. El peinado de Joyce está basado a Meryl Streep de la película Silwood. Es una película dramática estadounidense de 1983. Joyce Bayer se inspiró en un personaje de Richard Dreyfuss. Se inspiró en Roy Neyri de Encuentros del Tercer Tipo. Joyce resulta extraña para quienes la rodean mientras está decidida a encontrar a Will. El personaje de Bárbara, que se abrevia Barb, también parece estar inspirado en Stephanie de los Goonies. También usaba gafas enormes, llevaba el pelo con permanentes y su nombre se abrevia de forma similar, Steph. Millie en una ocasión llegó al set cubierta de brillantina. Gracias a todo eso, la producción se retrasó durante media hora. Aunque los hermanos Duffer se enojaron en su momento por la brillantina, pensaron que eso era cero profesional, pero después se acordaron que Millie es simplemente una niña. Y como es una actriz muy profesional, pareciera que no es una niña, y por eso ese enojo entre comillas de la producción. Nancy y Jonathan en las futuras temporadas forman una relación, pero en la vida real Natalia y Charlie son novios. Ellos se conocieron en el set de Stranger Things, llevan juntos desde el 2017 y es una relación que se formó gracias a Stranger Things. El elenco y el equipo tuvieron que ver películas de los años 80. Antes de comenzar el espectáculo se les pidió a los niños y a los escritores que vieran películas más clásicas, como Los Goonies, Poltergeist y entre otras películas que inspiraron a Stranger Things. Stephen King descubrió el talento de Millie desde el principio, quedó tan impresionado con su actuación en Intrusos que tuiteó sobre ella en 2014. Millie siempre estuvo destinada a brillar. Winona Ryder en la vida real participa en la investigación de personas desaparecidas. En 1994, Hannah Class, una joven desaparecida de su ciudad natal, había sido secuestrada y brutalmente asesinada. Ofreció $200,000 a quien aportara información. Mientras estaba trabajando en Stranger Things, seguía colaborando con la Fundación Polly Klaas para la prevención del secuestro infantil.
La idea original de que Lucas usara su pañuelo característico en la temporada 1 fue del propio actor. Curiosamente, a pesar de que todos los episodios de la primera temporada de Stranger Things giraban en torno a la desaparición de Will Byers, el actor Noah no apareció en los créditos iniciales de la serie hasta la segunda temporada. Quizás esto fue incidental, ya que había desaparecido de la trama. Las gemelas que interpretaron a Holly también interpretaron a Judith en The Walking Dead. La voz de Gaten Matarazzo cambió tanto que ya no podían usarlo para nuevas grabaciones. El equipo de sonido no pudo incorporarlo para diálogos adicionales después de cierto tiempo, debido a que su voz sonaba radicalmente diferente. El jefe de policía Jim Hopper, interpretado por David, recibe su nombre del personaje que Arnold Schwarzenegger busca por primera vez en la película de Depredador del 87. Jim Hopper. El primer personaje asesinado en pantalla en Depredador es Hawkins, y Stranger Things se ambienta en un pueblo ficticio de Hawkins, Indiana. Originalmente Steve iba a ser muy diferente. Steve iba a ser un personaje violento, narcisista y abusador, y en el guión piloto se escribía que agredía sexualmente a Nancy. Sin embargo, cuando el actor Joe Keery fue elegido para el papel, los hermanos Duffer lo convirtieron en un personaje más tradicional, el rey del baile del instituto. Más tarde tomaron ese papel violento, narcisista y abusador con Billy. En el guión original, los adolescentes Nancy, Jonathan y Steve usaron las luces de Navidad para encontrar al monstruo. Uno de los guionistas sugirió la idea de que Joyce usara las luces para comunicarse con Will, y así fue como cambiaron el objetivo de las luces de Navidad. El cuerpo falso de Will utilizado en la serie lo usaron para asustar a la madre de Noah. Llevaron a la madre de Noah a un cuarto oscuro, le dijeron que tenían que mostrarle algo. Cuando llegó allí vio el cadáver aterrorizante de su hijo, pero después del gran susto le gustó la broma. El chat grupal del elenco se llama Textos Extraños. Aunque se hicieron amigos rápidamente, declararon que prefieren jugar juegos de mesa que llevarse el teléfono al set. El vestuario de Nancy cambia a medida que su personaje se desarrolla en la temporada 1. El vestuario de Nancy experimenta una interesante transición desde el principio hasta el final de la primera temporada. Comienza con un atuendo muy femenino con colores claros, vestidos y faldas. Siempre lleva el pelo suelto. Al final de la primera temporada usa vaqueros, ropa de colores oscuros y casi siempre lleva el pelo recogido. ¿Sabías que Steve tuvo un final alternativo? Sabemos que Steve y Nancy se reconciliaron, pero originalmente no iba a ser de esa manera. Estaba previsto que mataran a Steve. Los hermanos Duffer revelaron que el actor que interpreta a Steve era tan simpático y encantador que terminaron modificando su personaje y dándole un final alternativo. Y sí, el Demogorgon lo iba a matar. Al público general como a los críticos les gustó Stranger Things. Cuando salió la primera temporada clasificaron la serie con un 97% de aprobación. Otro impacto cómico de la serie de Stranger Things en la vida real es el aumento de la demanda de Eggo Waffles. Once está obsesionada con los Eggo Waffles y se le ve comiéndolos con fervor durante la primera temporada. La empresa Kellogg, fabricante de Eggos, no había participado previamente en la producción, pero ha reconocido el impacto que la serie tuvo en sus ventas. Los hermanos Duffer explicaron que el icónico momento en el que Once volcó la furgoneta fue muy estresante, ya que decidieron rodar la escena de forma práctica sin usar efectos especiales. Nuestro plan era filmar a los niños con una cámara fija mientras cruzaban la calle en bicicleta y luego fusionar eso con una toma aparte de una furgoneta volcando. Probaron en aparcamentos haciendo estallar explosivos debajo de una furgoneta. Sin embargo, durante el rodaje uno de los explosivos no explotó, lo que provocó que la furgoneta derrapara sobre una de las cámaras, destruyéndola y causando miles de dólares en producción. Los Duffer convencieron al productor de línea para que intentara la escena una segunda vez. Finalmente fue un éxito, ya que la furgoneta se elevó en el aire y filmaron toda la escena a la perfección, lo que terminó en el montaje final. El cuerpo falso de Will se hizo con un molde de la cabeza de Noah y un molde de un cuerpo completo de una mujer muy pequeña, debido al hecho de que los maquilladores no les gusta hacer moldes de cuerpos completos en niños. La escena del acantilado se filmó
filmó parcialmente en un acantilado real. Sin embargo, el elenco solo pudo permanecer a unos 9 metros del borde, nunca se acercaron. La producción construyó un acantilado falso con una colchoneta debajo y filmaron desde abajo. Esto se usó para cuando Mike mira hacia abajo desde el acantilado y cuando salta. Finn saltó del acantilado falso sobre una colchoneta. Cuando está suspendido en el aire, se usó una enorme pantalla azul junto con el actor suspendido de un cable. Después de que Mike y Once se besaran, los directores gritaron corte. Millie se levantó y dijo: ¿eso es un beso? ¿Eso es todo? Eso apestó, ya que ese era su primer beso. Millie y Finn informaron que antes de su escena de beso cada uno comió un envase entero de Tic Tacs. Mientras los niños huyen del monstruo y del personal armado, Dustin se lleva a Once semiconsciente a un lugar seguro. Se suponía que Mike cargara de Once, pero Finn no la podía cargar, así que esa responsabilidad de llevarse a Once cayó en Dustin. La segunda frase más larga de Once en la primera temporada tiene solo 7 palabras. Solo aguanta un poco más. A lo largo de la temporada solo tuvo 42 líneas. Su frase más larga es: Mike, lo siento, la puerta yo la abrí, soy el monstruo, que tiene 11 palabras. Durante el rodaje de la escena de la pelea entre Steve y Jonathan, el actor Charlie golpeó accidentalmente a Joey en la cara. La escena iba a permanecer en la serie porque Joey y Charlie seguían en sus personajes y el guión, pero fue eliminada. Charlie se disculpó con Joey al terminar la escena. Netflix envió diversas cartas de cese y desistimiento a un bar temático. Había un bar temático de Stranger Things en el 2017 en Chicago. Había cosas del mundo del revés, del Dr. Brenner, del Demogorgon. La carta no solicitaba el cierre del bar, sino que quitaran todas las decoraciones de Stranger Things. Hay un juego de este famoso programa. Es un estilo retro de píxeles similar a Nintendo. El juego trata de Jim Hooper buscando a los niños desaparecidos. Curiosamente, Stranger Things se ha abierto también camino en la política. El representante estadounidense David Cicilline comparó el panorama político durante la presidencia de Donald Trump con el mundo del revés durante un discurso ante el Congreso en febrero del 2017. Solía afirmar con Trump Things en el mismo formato que el título de la serie y declaró: al igual que los personajes principales de Stranger Things, ahora estamos atrapados en el revés. El título original de este episodio era Montauk Pilot. Los hermanos Duffer fueron nominados al Emmy por escribir y dirigir este primer episodio. El episodio ganó un premio Emmy por mejor edición de imagen con una sola cámara para una serie dramática. Muchos aspectos de la apertura del episodio están influenciados por E.T. el extraterrestre. La escena de la apertura de Stranger Things comienza con la cámara abajo desde el cielo, al igual que la apertura de E.T. Al presentar a los 4 chicos se les ve jugando dragonas y mazmorras. Esto es un homenaje a E.T. el extraterrestre, donde los protagonistas se presentan jugando dragones y mazmorras. Cuando están jugando los chicos podemos encontrar un cartel de La Cosa, un libro de Stephen King. Si es que te lo preguntas, si el nombre Demogorgon sí existe, es el nombre del demonio que podemos encontrar en el juego de mesa Mazmorras y Dragones. Will, cuando gana la carrera de bicicletas, exige el cómic número 134. Ese cómic se centra en la trama de un personaje que tiene poderes telequinéticos, algo como Once. La escena donde Will entra al garaje es una referencia o un guiño a E.T. el extraterrestre. Los vehículos y uniformes del departamento de policía de Hawkins de Stranger Things son idénticos a los de Tiburón 1 y 2. La escena en la que el jefe Hopper escribe un informe policial fue enmarcada intencionalmente de manera idéntica a una escena de Tiburón de 1975, que es una de las películas favoritas de los hermanos Duffer. Hopper menciona a un hombre, Eleanor Gillespie. Atacó la cabeza de Eleanor Gillespie porque pensó que su cabello era un nido. Sí, está bien. Es una referencia a un personaje de Silent Hill llamada Alessa Gillespie. Alessa Gillespie igualmente tiene poderes telequinéticos.
Alessa comparte muchas similitudes con Eleven, ya que ella también poseía diversos poderes psíquicos como telequinesis, levitación y proyección astral, y sufrió una infancia abusiva. Esto podría respaldar la teoría de que el mundo del revés es una proyección de la oscuridad en la mente de Eleven, al igual que la ubicación principal del juego, que se volvió oscura y retorcida debido a la imaginación y los miedos de Alessa. Cuando los niños bromean en la radio estando en la escuela, esa escena hace referencia a los Goonies. Las hemorragias nasales que tiene 11 gracias a sus poderes es un guiño a Ripley en la película de Alien. Cuando los científicos bajan debajo del laboratorio Hawkins, esa escena es muy similar a la de Alien de 1979. Cuando Joyce tiene un flashback de una conversación con Will en su escondite del castillo Byers, primero debe darle la contraseña. ¿Radagast? Sí. La contraseña es Radagast, el nombre de uno de los magos de las novelas de Tolkien. La escena en que los tres chicos se detienen en la linde del bosque de noche con sus bicicletas es una referencia a la escena de los Goonies de 1985, en la que los chicos se detienen por primera vez frente al escondite de los Fratelli. La música es casi idéntica, al igual que la conversación. Muchas personas comentan que cuando Hopper entra al cobertizo se adentra al mundo del revés. Podemos encontrar esta luz tan característica, y lo más extraño es que su compañero le llamó y no lo estaba escuchando. Oiga. ¡Ay, Dios! ¿Qué, está sordo? Lo estaba llamando. Cuando Joyce llama a la casa de los Wheeler buscando a Will, su hijo, la escena de la casa de los Wheeler con toda la familia reunida en la mesa es un homenaje a la película Juegos Diabólicos de 1982. Sin tomar en cuenta que toda la familia se parecen, la apariencia de los padres y los hijos son muy similares, y los dos hijos mayores igualmente están peleando. Las pastillas que Hopper toma son un medicamento llamado Tuinal, un barbitúrico utilizado para la ansiedad y el insomnio. El medicamento se suspendió a principios de la década de 1990 tras reportarse un abuso generalizado. En la primera toma de la casa de los Byers se pueden ver nubes oscuras a lo lejos, presagiando la tormenta entre comillas de acontecimientos que se avecinan. Hay una escena muy similar, y es cuando el grupo de búsqueda está buscando a Will por primera vez. Esa escena hace referencia a encuentros cercanos del tercer tipo. También igualmente hace referencia a E.T. el extraterrestre. En la película de 1985 Vision Quest, el protagonista sufre frecuentes hemorragias nasales debido a una dieta y ejercicios extremos. Matthew lo interpreta. Cuando conocemos a los niños por primera vez, Mike lleva la sudadera azul y los pantalones deportivos grises que 11 usa durante la mayor parte de la primera mitad del programa. Mientras los chicos juegan su juego, Will puede derrotar al monstruo. Le dice: el Demogorgon me atrapó. Esto presagia que Will será atacado de camino a casa por el monstruo antagonista de la serie. En la primera toma del tráiler de Hopper hay un ejemplar de El viejo y el mar sobre la mesa. Este libro, como es bien sabido, gira en torno a un pescador anciano considerado extremadamente desafortunado. Su aparición al presentar a Hopper presagia la sensación de estar maldito que comparte más adelante. No estaba maldito. Yo soy la maldición. Cuando Hopper se acerca al cobertizo donde Will desapareció, se puede ver una herradura sobre la puerta. Está colocada boca abajo y simboliza la mala suerte, ya que toda la suerte se habría desprendido de la herradura en esta posición. En un flashback, Joy sorprende a Will con entradas para ver la película Juegos Diabólicos, una película de terror de 1982 escrita por Steven Spielberg. Cuando los niños encuentran a 11 por primera vez, esa escena es calcada a la de E.T. el extraterrestre. El título es un guiño al clásico de Rod Serling, La Dimensión Desconocida, de The Monsters Are Due on Maple Street, específicamente en la temporada 1 episodio 22, en el que visitantes extraterrestres logran sembrar la paranoia y la violencia en un vecindario al conectar y desconectar la electricidad. Esto podría reflejar la tensión entre los amigos sobre qué hacer con 11, su visitante extraterrestre con extraños poderes. El título también podría ser una referencia al cuento de Stephen
Stephen King, La casa en Maple Street. Los hermanos Duffer han dicho, así como E.T. trata sobre la conexión entre E.T. y Elliot, en la película Elliot finge estar enfermo para no ir a la escuela y estar con E.T. Le muestra sus juguetes incluyendo figuras de Star Wars. Mike hace exactamente lo mismo, mostrándole su figura de Yoda. Cuando está sola, Eleven explora la casa de los Wheeler, quedando fascinada por el televisor. E.T. hizo lo mismo en la casa de Elliot. Lucas dice que 11 podría ser una fugitiva de la escuela y hospital estatal de Penhurst, el manicomio del condado de Curley. Apuesto que se escapó de Penhurst. ¿De dónde? El manicomio del condado Curley. Es una referencia al hospital psiquiátrico real que cerró en 1987. La escena de la cantera de este episodio es la misma que se usó en la primera temporada de The Walking Dead, específicamente en el episodio 4. Cuando Jonathan visita la casa de su padre para ver si está Will, cuando se detiene y sale del auto se puede ver el edificio de Terminus. Es el mismo edificio de Terminus de The Walking Dead. Cuando Lucas especula que 11 es una psicópata fugitiva, Dustin dice como Michael Myers hace referencia al asesino de Halloween de 1978. Cuando Mike señala que no puede contarle a sus padres sobre Eleven porque no se suponía que salieron esa noche, Lucas dice que sus casas se convertirán en Alcatraz, haciendo referencia a la prisión que estaba en funcionamiento de máxima seguridad. El estilo de rodaje, la música y el patrón de montaje de la escena en la que 11 ve la foto de Will está estrechamente inspirado en una escena de Testigo en Peligro de 1985. Casualmente se menciona a Yoda. Yoda igualmente es un personaje que tiene poderes como 11. En la escuela en la que Jonathan sale de la escuela después de que Nancy intenta consolarlo, mientras la puerta de la escuela se cierra detrás de él, se puede escuchar una voz débil que dice "Mami", mientras la puerta chilla al cerrarse. All are encouraged to attend. Volunteer sign-ups for search parties are available. Cuando 11 y Mike están solos en casa, ella pasa el tiempo observando todo lo que hay en la sala. Al mirar las fotos de la familia le llama especialmente la atención las fotos de Nancy y Holly, vestidas y sonriendo. Señala una foto de Nancy y comenta lo guapa que está. El vestido que lleva Nancy en la foto es el mismo que Mike le presta en la temporada 1 del episodio 4. Se mira al espejo y comenta si está guapa, haciendo referencia a la foto de Nancy. En un momento se sugiere que 11 es una fugitiva del hospital mental de Penhurst, una ubicación que el programa no utilizará hasta la temporada 4. Cuando Joyce recibe una descarga eléctrica mientras intenta comunicarse con su hijo Will, esto recuerda a la escena clásica de las aventuras de Bucaro Banzai de 1984. El personaje de Banzai tiene la misma experiencia mientras habla con el líder de los lectoides rojos en la cabina telefónica. En ambos casos, el personaje intenta averiguar quién está en el teléfono cuando se produce la descarga eléctrica. Cuando los tres chicos hablan por primera vez con 11 en el sótano de Mike, Dustin lleva una camisa que dice Club de Teatro. Matarrazo, quien interpreta a Dustin, es un gran aficionado al teatro y comenzó su carrera actuando y cantando en Broadway. Durante la escena en casa de Steve, cuando Tommy tira a Carol a la piscina, suena la canción I Melt With You. Carol dice "¿Qué demonios, Tommy?". Esta frase también aparece en la película Ballet Girl, de la cual I Melt With You fue el tema principal. Cuando Jonathan conduce, se escucha 2 segundos de otra canción justo antes de que empiece a sonar Should I Stay or Should I Go? La canción se trataba de Go Nowhere, donde probablemente es una referencia al tema de la primera temporada, la desaparición de Will. El dormitorio de Steve tiene el mismo papel tapiz que la exitosa película de los 80s Weird Science. Bárbara es raptada por el monstruo después de que su sangre gotee, esto haciendo referencia a Tiburón de 1975. Cuando Joyce se encuentra con el Demogorgon a través de la pared, esto hace referencia a la primera pesadilla de Elm Street, cuando Freddy hace lo mismo a través de la pared. El tercer episodio es el único episodio de esta temporada que no empieza con T.
Tras la desaparición de Will, Joyce puede oírlo en las paredes y comunicarse con él a través de las luces. También menciona que solía tener miedo a los payasos, lo que probablemente hace referencia a otra de las películas de terror favoritas de los hermanos Duffer de Stephen King. Encuentros certeros del tercer tipo, escrita y dirigida por Steven Spielberg, cuenta la historia de Roy, un obrero de Indiana cuya vida cambió tras un encuentro con un ovni. Y en la serie, Joyce está completamente sola y para el mundo exterior parece completamente loca. Joyce llega al límite y decide aceptar plenamente los sucesos sobrenaturales de su casa como si fueran realidad, reflejando la propia historia del personaje de Roy. Además, la forma en que Joyce intenta comunicarse con Will a través de las luces y la forma que los demás la perciben como una loca es un homenaje a Richard en Encuentros cercanos del tercer tipo. La música que suena en la escena casi al principio también se asemeja a la secuencia de 5 notas de la película. En la serie, Steve lo llaman como Rey Steve debido a su popularidad en el Instituto Hawkins. Esto es obviamente un guiño a una de las mayores influencias, Stephen King. Cuando Nancy le pregunta a su compañera de clase si ha visto a Bárbara, se puede ver un póster colgado en la pared del aula. El póster tiene un retrato de Edgar Allan Poe y la palabra nunca más, en referencia a su famoso poema El Cuervo. Esto podría ser una pista de que Bárbara había muerto y que Nancy nunca volverá a ver a su amiga Bárbara, al igual que el protagonista del poema no volverá a ver a su amada Leonor. Cuando los policías se dirigen al Laboratorio Nacional de Hawkins, se menciona armas espaciales en referencia a Star Wars. Dicen que están haciendo armas espaciales. ¿Armas espaciales? Sí, ya sabes, la guerra de las galaxias de Reagan. Supongo que haremos papilla a esos rusos. Jonathan va a ver a su madre cómo está y en un fragmento se puede ver un poste de tiburón. Cuando 11 enciende el televisor se puede escuchar una parte del discurso de Ronald Reagan del 27 de octubre de 1983 sobre los acontecimientos en el Líbano y Granada. Cuando se nos muestra a 11 aplastando una lata, esto hace referencia a Firestarter o a Llamas de Venganza en español cuando la protagonista Charlie usa sus poderes. Al principio hay una foto de Tom Cruise en la pared de la habitación de Nancy. Más adelante la música ambiental es muy similar a la de Negocios Riesgosos de 1983 protagonizada por Cruise. Este es el único episodio de la primera temporada en el que Ted no aparece en pantalla. La investigación de Hopper en la biblioteca revela que el Dr. Brenner está vinculado al proyecto MK Ultra. MK Ultra fue un proyecto real de la CIA para investigar la telequinesis y otras formas de control mental. Mientras buscaba noticias sobre la agencia gubernamental en la biblioteca, uno de los oficiales le mostró al jefe uno sobre un experimento con LSD y un paciente. Este es un homenaje a la novela de Stephen King, Firestarter. Cuando la joven Holly se siente atraída por la pared donde se acecha el monstruo, la situación es muy similar a la de Juegos Diabólicos, donde el personaje de Heather se siente atraída por la televisión. En esa misma escena, antes de que el Demogorgon ataque, es salvada por su madre. Podría ser una referencia a Encuentros cercanos del tercer tipo. Nuevamente se nos hace referencia a las pesadillas de Elm Street. El título de este episodio rinde como homenaje al cuento de Stephen King, El Cuerpo. Cuando los chicos disfrazan a 11 para llevarla a la escuela, la disfrazan como Carrie White de la novela de Stephen King, Carrie. Carrie también tiene poderes telequinéticos. Cuando vistieron a 11, esa escena también recuerda cuando vistieron al extraterrestre It. El cambio de imagen de 11 también puede ser un guiño al Club de los 5 de 1985, donde Allison Reynolds se hace un cambio de imagen y sorprende a los 3 chicos, Andrew, John y Brian. El productor ejecutivo Shawn Levy interpreta al forense y se le ve brevemente cuando Joy sale de la morgue negándose a creer que es el cuerpo de su hijo. Cuando el sheriff va a la morgue a ver el cuerpo de Will, habla con el oficial leyendo Cujo, posteriormente llevado al cine. Un joven agente del gobierno llamado Shepard se abre paso a través de un portal viviente en una pared sólida para entrar en una dimensión de sombras. Alex Shepard, protagonista del videojuego Silent Hill Homecoming, es un joven soldado que frecuentemente corta o destroza portales vivientes en paredes sólidas para abrirse paso a través de una dimensión de sombras. Cuando este soldado se mete al portal y después descubren que ha sido asesinado, esa escena es de Juegos Diabólicos.
Cuando Joyce va en busca del Demogorgon, esa escena la relacionaron con The Shining. Here's Johnny. Cuando Hooper entra por primera vez al laboratorio, toda esa escena recuerda bastante a la escena de Alien. Jonathan recibe instrucciones de su padre para retirar su póster de The Evil Dead por considerarlo inapropiado. The Evil Dead es una película de terror sobrenatural que sigue a 5 amigos que, al igual que los de The Hawkins, sufren la plaga de seres sobrenaturales. Cuando los chicos y 11 caminan para encontrar la puerta, caminan por las vías del tren en pareja. Es una escena que recuerda mucho a Cuenta conmigo de 1986. El profesor que explica la ciencia detrás del mundo del revés a los niños se llama Sr. Clarke. Su nombre podría ser un homenaje al escritor de ciencia ficción Arthur C. Clarke, cuya adaptación más famosa, Odisea del Espacio, también contiene un túnel a través del tiempo y el espacio, como el que describe el Sr. Clarke. El profesor muestra cómo acceder a la dimensión invertida doblando un plato por la mitad y atravesándolo con un bolígrafo. En la nave del terror de 1997 se da la misma demostración para mostrar cómo viajar por deformación espacial. En ambos casos la clave es viajar de un lugar a otro rápidamente, y en ambos casos resulta que hay algo maligno entre los puntos de entrada y salida. Cuando aún se la sumergen en esta cabina sensorial, está basado a estados alternos. Se inspiraron en todas esas escenas, y cuando estaba como en este vacío, está inspirado en Bajo la piel. Cuando el perro de Will se sienta en la cama del castillo Bayer, se puede ver un león de peluche. Antes, cuando Hooper irrumpe en el laboratorio nacional de Hawkins y se topa con la habitación de 11, se puede ver el mismo peluche en su cama. Ese mismo peluche es el peluche que usan en la escena de la hija de Hopper. No sé si la producción no tenía presupuesto para comprar más peluches, pero en 3 escenas usaron el mismo peluche. Me dio curiosidad por investigar esto de los peluches, y se resume que los peluches son unos felinos. Los felinos por naturaleza son cazadores, y en este caso los niños perdidos son unos ratones que están siendo cazados, y el felino sería el Demogorgon. O también simplemente en los 80s era el peluche más famoso y no había más para elegir. Cuando Jonathan se da cuenta de este portal, está basado a Carrie de 1976. El Ford Pinto de 1973 que conduce Hopper es un homenaje a los protagonistas de Cujo de Stephen King. La madre y el niño se ven obligados a defenderse del perro después de que el vehículo se detiene. Cuando Hopper y Joyce entran en la habitación de Jane, hay una ilustración enmarcada del conejo blanco de las aventuras de Alice en el País de las Maravillas, una historia que se centra en un niño que cae a través de un portal a un mundo alternativo lleno de cosas extrañas y mágicas. El móvil musical sobre la cuna que Terry Eaves guarda para Jane tiene otra referencia a una obra de Stephen King. Los payasos recuerdan a Pennywise, quien también era un villano asesino que aterrorizaba un pueblo y lucha contra un grupo de niños que se unen para derrotar al monstruo. Cuando Lucas se prepara para ir a atacar el laboratorio Hawkins, esa escena recuerda a Comando 1985. Cuando 11 entra en el vacío, se puede escuchar un reloj. Demasiadas personas han relacionado que este reloj es a referencia a Vecna, un personaje de la temporada 4. Cuando los bullies tienen acorralados a los niños, esa escena se relacionó a los Goonies. Cuando Jonathan domina a Steve y le da puñetazos en la cara repentinamente, Tommy grita "basta, ya ha tenido suficiente". Es una referencia de Bobby en Karate Kid 1984, cuando Daniel recibe una paliza después del baile de Halloween. Sí, eso no importa. Johnny, déjalo tranquilo, ya fue suficiente. Yo decidiré cuando lo sea, amigo. Los showrunners revelaron que este episodio fue el más divertido de la temporada gracias a la escena de persecución en bicicleta con los niños, seguida de una secuela de volcadura de furgoneta. Originalmente no tenían prevista una persecución en bicicleta, pero decidieron incluirla porque les pareció que encajaba con la trama, además de recordar la famosa escena de persecución de E.T. el extraterrestre. La película que está viendo el señor Clarke es La cosa del otro mundo de John Carpenter, que contiene un monstruo cuya cabeza se abre como los pétalos de una flor, muy parecido al Demogorgon.
La escena en la que Hooper irrumpe en el autobús para rescatar a los niños fue filmada deliberadamente para parecerse a Indiana Jones y el Templo de la Perdición. Este es el primer episodio de la serie que transcurre íntegramente en un mismo día. Los 6 episodios anteriores empezaban una noche y terminaban al día siguiente. Cuando Hopper y los otros agentes de policía abren el baúl del auto de Jonathan para mirar adentro, es casi idéntico a la recurrente toma del baúl que se ha convertido en una marca registrada en las películas de Quentin Tarantino. La sangrienta toma de Bárbara con la serpiente saliendo de su boca fue un homenaje directo a la famosa escena del Pozo de las Almas en busca del arca perdida. Los hermanos Duffer atribuyeron el entusiasmo de todos en el programa por hacer lo imposible posible y luego declararon: "Este fue por lejos el episodio más desafiante de lograr, ningún otro episodio se acerca". El episodio ganó un premio Emmy a la mejor edición de sonido de una serie. Hopper lleva una pulsera azul trenzada a lo largo de la serie. Su origen se menciona en un flashback. Los materiales de la pulsera son las cintas para el pelo que su hija Sarah llevaba puestas el día que enfermó. La escena en donde corren por la escuela para escapar del Dr. Brenner recuerda el Club de los 5, cuando los chicos intentan evadir a Vernon. El plan de Nancy y Jonathan de sacar al monstruo del mundo del revés para que Joyce y Jim puedan viajar sanos y salvos para encontrar a Will recuerda al Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, cuando Aragorn y su grupo atrajeron a los ejércitos de Mordor para que Frodo y Sam pudieran viajar al Monte del Destino para destruir el anillo sin ser atrapados. La escena donde Nancy y Jonathan están tendiendo trampas está inspirada en la escena de la película original Pesadillas en la calle del infierno. Nancy le tiende trampas a Freddy Krueger. Además, los personajes de Nancy y Jonathan también probablemente estén inspirados. Antes de que Steve salga corriendo de la casa, antes de que Nancy y Jonathan luchen contra el Demogorgon, Steve dice: "Esto es una locura, esto es una locura, esto es una locura". Es una referencia a Chevy Chase en National Lampoon Vacation junto antes de saltar a la piscina. This is crazy, this is crazy, this is crazy. Aunque este episodio aparentemente trata sobre el mundo del revés, el nombre nunca se menciona abiertamente. Cuando Joyce y Hopper exploran el mundo del revés, toda la escena es una referencia a Alien, el octavo pasajero. Recuerda la escena en la que la tripulación explora el planeta y descubre el nido. Cuando Once usa sus poderes telequinéticos para matar a los agentes, esto refleja la icónica escena de Akira de 1988, donde Tetsuo descubre por primera vez sus poderes telequinéticos después de ser llevado al hospital. En su escape, Tetsuo ingresa a un pasillo, es rodeado por guardias y usa violentamente sus poderes para hacer explotar a los guardias. También esta escena cuando Once usa sus poderes para matar a la gente del Dr. Brenner se relaciona a Firestarter. Hacia el final del capítulo, los niños disparan al monstruo con una piedra y una onda, ahuyentándolo. Esto podría ser una referencia a la novela de Stephen King, It, en la que un grupo similar de niños destierra temporalmente a Pennywise usando una onda. Lucas, claramente superado, intenta valientemente dispararle piedras con una onda. Lucas le dispara hasta que Once lo derriba. Esto recuerda a la escena de batalla final de Steven Spielberg en Rescatando al Soldado Ryan, cuando el personaje de Tom, ahora herido y débil, dispara valientemente su arma contra un tanque alemán que se acerca. Al igual que Lucas, Han, claramente superado, dispara una última vez y parece de alguna manera que hace estallar el tanque, cuando en realidad un caza aliado antitanques ruge desde arriba y realmente hace estallar el tanque alemán que se acerca. Cuando encuentran a Will con este tentáculo en su boca, está basado a una escena muy famosa de Alien. Al final los chicos juegan mazmorras y dragones. Lucas, Dustin y Will se quejan de que la campaña fue demasiado corta, con solo 10 horas de duración. Esto es un guiño a que la primera temporada solo tiene 8 capítulos en lugar de los 13 habituales. Aunque Will parece muy emocionado cuando especula que su regalo de Navidad es un Atari, en 1983, en medio de una sobresaturación de juegos de baja calidad, la popularidad de Atari se desplomó, llevándose casi consigo a toda
toda la industria de los videojuegos. Para muchas personas la temporada 1 de Stranger Things fue la mejor y es relativamente barata. A lo que me refiero es que gastaron aproximadamente unos 6 millones de dólares por episodio. Aproximadamente gastaron 48 millones esta primer temporada, porque las últimas dos partes de Stranger Things, o sea la temporada 5, gastaron aproximadamente entre 50 y 60 millones de dólares, pero por episodio. Solamente para que dimensionen la gran diferencia de la primera temporada a esta última temporada, la temporada 5. Con el presupuesto de un episodio de la temporada 5 ya pueden producir toda la temporada 1. Es realmente increíble lo que hicieron con relativamente poco dinero. Hoy en día todos los pósters de Stranger Things son icónicos, es un estilo de pósters ya muy común. Y si es que no sabes, el póster de Stranger Things se inspiró en Drew Struzan. El diseño del póster de Stranger Things fue creado por Kylie Lambert. Se inspiró en la obra de Drew Struzan, quien creó los pósteres oficiales de Star Wars 1977, Regreso al Futuro de 1985, E.T. el Extraterrestre del 82 y por decir otro, Indiana Jones y el Templo Maldito. Y por último, en cada temporada muere un personaje cuyo nombre empieza con B. En esta temporada 1 murió Bárbara. Si conocen la serie ya saben quién murió en la temporada 2, 3 y no me he visto la 4, pero yo creo que va a ser alguien con B. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Estos son todos los secretos y curiosidades de esta serie de la temporada 1. Obviamente vamos a continuar con la temporada 2, pero ya sabes que si olvidé alguna otra cosa que no haya sido mencionada en esta temporada 1 me gustaría que la mencionaras. Ya sabes que si te gustó el video deja tu like y si es que eres nuevo te invito a suscribirte.